Hola, ¿qué tal? En la lección anterior vimos una descripción ligeramente detallada de la ceremonia anual de la expiación en el santuario israelita. Y cuando se considera que cada indicación fue prescrita por Dios, quedamos desafiados a comprender el porqué y para qué de cada detalle. Este es el tema de este segmento. Volvemos a empezar. Ok. En la lección anterior vimos una descripción ligeramente detallada de la ceremonia anual de la expiación en el santuario israelita. Y cuando se considera que cada indicación fue prescrita por Dios, quedamos desafiados a comprender el por qué y para qué de cada detalle. Ese es el tema de este segmento. Es bueno tomar en cuenta que de este lado de la eternidad no alcanzamos a comprender a plenitud el significado de cada uno de los elementos rituales. Más bien, creemos que ese será tema de estudio, reflexión y alabanza por toda la eternidad. Sin embargo, algunas cosas son importantes dentro de nuestra misión adventista y por eso las recordamos y enfatizamos. Entonces, notemos, analicemos y reflexionemos en los siguientes elementos. Número 1. Aún en el día del Yom Kippur, el continuo no se suspendía. Las indicaciones dadas a Moisés evidencian la gran trascendencia que tenía la ceremonia de expiación. La forma de celebrarla y los elementos involucrados hablan de lo diferente y culminante que era la expiación en la vida ceremonial del pueblo de Dios. Pero, aún en ese día tan trascendente, el continuo no se suspendía. Como cada día del año, en la mañana del día de expiación, también un cordero habría de ser sacrificado y ofrecido como holocausto en el altar de bronce. El agua del lavacro debía estar dispuesta. Las lámparas del candelero habrían de estar iluminando. El pan habría de estar colocado sobre la mesa. El altar del incienso debía de estar ardiendo y humeando. Todo ello representaba la disposición divina a favor del hombre, simbolizando el permanente ofrecimiento divino de perdón por los méritos de Cristo. La misericordia, el sustento permanente, la luz de la vida, la aceptación como olor grato, el perdón por la sangre del Cordero, los cuales eran representados con los elementos del continuo, no habrían de suspenderse en el día de la expiación. Aún más, un dato interesante, el altar de bronce, que es el símbolo de oportunidad de perdón por la sangre del Cordero, no era usado ese día en ningún otro ritual. Es decir, el altar era exclusivo para representar oportunidad de perdón y aún en el día de la expiación se usaba solo con ese fin. ¿Y qué pasaba con los cuerpos de las víctimas sacrificadas para la expiación? Ambos animales, el novillo y el macho cabrío que sacó la suerte por Jehová, eran sacados del campamento para ser quemados fuera de él. Esto es importante en nuestro entendimiento adventista de la expiación. Hemos aprendido que a pesar de estar en el antitípico gran día de la expiación, el ofrecimiento de perdón en Cristo, es decir, su intercesión a favor de su pueblo, aún está vigente. ¿Hasta cuándo? Para beneficio nuestro, no sabemos la fecha. Si la supiéramos, nuestra naturaleza pecaminosa nos tentaría para jugar con la fecha y con nuestra salvación, arriesgándola. Gracias a Dios, no sabemos la fecha. Y así hemos de entender que hoy debe ser el día de nuestra consagración total. Así lo dijo el apóstol.
si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Número 2. El cambio de vestiduras sumos sacerdotales para la expiación. Aquí hay un profundo motivo de reflexión y adoración en esta enseñanza para el pueblo de Dios. Recordemos que la vestimenta sumo sacerdotal fue divina y previamente estipulada. Era de gran calidad y mucha distinción. Fue diseñada por Dios mismo. Su significado era grande y en parte había sido aclarado directamente por Dios. Siempre que ministrara el sumo sacerdote, habría de hacerlo con esa vestimenta. Y así lo hacía la mañana del día de la expiación. Pero al llegar el momento de la expiación y durante la expiación, había de usar un traje diferente llamado túnica santa de lino. Este era muy semejante al manto usado por el sacerdote común, pero a este se le da el calificativo de sagrado y la exclusividad para ser usado solo en el momento de la expiación. ¡Qué interesante! A pesar de la unicidad y exclusividad de su atuendo, le era necesario al sumo sacerdote usar un atuendo diferente en el momento de la expiación. ¿Qué debiera entenderse de este hecho? El comentario bíblico adventista nos da luz sobre este tema cuando declara así: vestido con sus vestimentas áureas, el sumo sacerdote representaba a Cristo ante el pueblo, mientras que vestido de la túnica santa simbolizaba a Cristo como mediador y representante del pueblo ante Dios. Entonces, podemos entender que en el día de la expiación se unía representativamente un doble ministerio de Cristo. El sumo sacerdote vestido áureamente era Cristo divino ante el pueblo, y el sumo sacerdote vestido con la túnica santa era Cristo mediador y representante de su pueblo ante Dios. ¡Qué maravillosa enseñanza cristocéntrica! Pero no es todo lo que puede reflexionarse. El mismo comentario alude a otra manifestación de la gracia de Cristo cuando menciona que este cambio de vestiduras representaba el cambio de posición de Cristo en su encarnación, cuando, conforme al plan de la redención, Cristo veló su gloria divina y tomó semejanza de hombre, según Filipenses 2:7. Esa mañana del 10º día del 7º mes del año, después de haber oficiado el servicio matutino, el sumo sacerdote realizaba el acto altamente simbólico del cambio de vestiduras. Cristo en su humillación, Cristo en su identificación con el débil y necesitado ser humano, Cristo en su ministerio divino humano y aún Cristo en su segunda venida era representado en ese acto. La hermana White lo refirió así: así como en el servicio típico, el sumo sacerdote ponía a un lado sus ropas pontificias y oficiaba con el blanco vestido de lino del sacerdote común, así Cristo puso a un lado sus ropas reales, fue vestido de humanidad, ofreció sacrificio, siendo él mismo el sacerdote y la víctima. Como el sumo sacerdote, después de realizar su servicio en el lugar santísimo, salía vestido con sus ropas pontificias a la congregación que esperaba, así Cristo vendrá la segunda vez, cubierto de vestidos tan blancos que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Él vendrá en su propia gloria
y en la gloria de su Padre, y toda la hueste angélica lo escoltará en su venida. Así se cumplirá la promesa de Cristo a sus discípulos: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Son profundos los significados del día de la expiación. Número 3. El sacrificio de expiación purificaba el santuario terrenal. Ya hemos visto que el perdón significaba la transferencia del pecado desde el ofensor hasta dentro del santuario. La ruta del pecado era sencilla, del ofensor hacia la víctima sacrificial, de allí al sacerdote y de éste al altar del santuario, llegando hasta el velo interior. El resultado era la contaminación del santuario. Pero el día de la expiación era diferente. Los elementos se parecen, pero el curso de la ceremonia y la intención resultan en algo totalmente diferente. Veamos algunas diferencias importantes. Número 1, no se imponían las manos al novillo ni al macho cabrío que se sacrificaban. Es decir, en ese momento no había transferencia de pecado. Era el sumo sacerdote quien sacrificaba a los animales sin transferirle pecado, sin imponerle las manos sobre la cabeza. Con ello podemos entender que la sangre derramada era sin culpa, sin pecado. Además, número 2, el curso de la aplicación de la sangre típica era desde adentro hacia afuera. Durante todo el año, en el continuo, la sangre con culpa entraba al santuario y lo contaminaba. Ahora, en el día de la expiación, la sangre inmaculada era introducida para empezar a ser asperjada, empezando por el propiciatorio, es decir, desde dentro del lugar santísimo. Después se expiaba el lugar santo y a lo último el altar en el atrio. Notemos bien, de adentro hacia afuera. Con ello podemos entender que en el continuo la sangre con culpa entraba contaminando al santuario, pero en el Yom Kippur la sangre sin culpa salía expiando el santuario. De allí que es muy interesante y muy simbólico el hecho de la imposición o no de las manos sobre la cabeza del animal de sacrificio. Número 3. El final de la expiación se daba cuando el macho cabrío Azazel era expulsado del campamento al desierto. El pueblo, expectante, podía respirar aliviado cuando desaparecía ese macho cabrío al ser llevado a las soledades del desierto. Entonces el campamento quedaba limpio y el santuario purificado. Azazel no moría como sacrificio, era desterrado del campamento. Este hecho señala la perfección del plan divino de la redención. Azazel será expulsado del campamento y el pueblo de Dios respirará aliviado, iniciando una era perfecta de paz y armonía eterna. Cuando estudiamos sobre el santuario, podemos aprender que el plan de Dios es que la vida eterna, feliz, armoniosa y en paz esté en toda su creación. Para tal objetivo, el pecado y sus consecuencias es el peor enemigo. Por ello, a través del santuario se nos anticipa que un día cercano, el campamento quedará limpio de la contaminación del pecado. Esta contaminación de pecado en el campamento, además de hacer infelices a sus habitantes, transfiere el pecado hacia adentro del santuario, la casa de Dios. Pero está prometido, y no tardará mucho, que llegará el momento de la erradicación total y final del pecado. Azazel será expulsado para siempre. La felicidad y la armonía eterna volverán al campamento de Dios
y sus habitantes seremos felices por siempre. Yo quiero estar allí. Me regocijo en la esperanza de vivir para siempre en un universo libre de maldad y de pecado. Pero sobre todo, vivo en la esperanza de una vida eterna con Cristo, quien ha hecho posible mi salvación. La invitación es constante. Mantén viva tu fe, mantén viva tu esperanza. Dios te bendiga.